clase, Ligda. Ah, no ha terminado Todavía la está en clase. la clase. Ah, sí. ¿Y qué Sí, clase reciben? ¿Administrativo? administrativo. Hasta ahorita se está terminando. Ah, bueno. Digamos, pues, en la clase anterior trabajamos la ineficacia e invalidez de los contratos. ¿Qué instituciones vimos la clase anterior? ¿Se recuerdan? Hablamos de la nulidad. Nuevamente les mencioné que la nulidad absoluta y nulidad relativa producen la ineficacia del negocio jurídico. Hablamos de la rescisión del contrato. ¿Qué dijimos de la rescisión del contrato? Es otra forma de dejar sin efecto un contrato que se ha celebrado válidamente. No tenía vicios del consentimiento el contrato. Ahí se cumplieron todos los requisitos legales para su validez. A diferencia de la nulidad absoluta, que la nulidad absoluta puede plantearse cuando hay requisitos esenciales del negocio jurídico que no se cumplieron, como por ejemplo la capacidad de uno de los contratantes, ¿verdad? No era la persona capaz para poder celebrar el contrato. Entonces, hay requisitos esenciales del negocio jurídico como la capacidad, el consentimiento, la declaración de voluntad. A una persona la obligaron a firmar, ¿verdad? Contra su voluntad. Entonces, todo eso son requisitos esenciales. En el caso de la rescisión del contrato, es cuando se lleva a cabo un contrato válidamente celebrado. No tiene ningún vicio del consentimiento y está vigente el contrato. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento que se suscribió por 3 años. Pero resulta que hay una circunstancia por la cual se pide que sea dejado sin efecto ese contrato porque existe la imposibilidad de una de las partes para continuar con el contrato de arrendamiento. Por ejemplo, una persona, pongamos el ejemplo de la pandemia, puso un negocio, celebró un contrato de arrendamiento por 3 años y el negocio tenía muchos planes, el comerciante en que iba a poner una gran venta para ganar pues dinero y prosperar, pero en eso se dio la pandemia y el negocio sin funcionar. Todos cerrados o las personas no llegaban, no vendían nada, pero como el contrato estaba vigente, tenía que pagar el arrendamiento. Y la persona no tenía la capacidad de pagar ese arrendamiento porque no estaba ganando suficiente dinero para el funcionamiento del negocio. Entonces, muchas personas, por el motivo de la pandemia, estaban en la imposibilidad económica de continuar con el contrato y pidieron rescisiones de contrato. Ahí se plantearon muchas veces la petición de rescisión del contrato. Hablamos de que hay rescisiones de carácter voluntario, judicial o fortuito o forzoso. Les manifesté que el voluntario es cuando un contratante que no puede continuar, por ejemplo, con el contrato de arrendamiento, le habla al propietario del inmueble y le dice sus motivos. Entonces, el propietario acepta que se rescinda el contrato y lo rescinde a través de otro instrumento público o documento privado, dependiendo en qué documento fue el origen del contrato, ¿verdad?
Entonces se pide la rescisión. Se puede dar voluntariamente las dos partes de acuerdo. La judicial es cuando una de las partes no está de acuerdo. Entonces necesitan acudir ante un juez para que en base a las pruebas presentadas que justifican el motivo por el cual piden la rescisión, deja sin efecto el contrato. Y fortuito o forzoso, que es como el caso que les manifesté, porque hay una situación, ya sea de la naturaleza, estas situaciones que nos toca vivir, ¿verdad? A nivel mundial, inundaciones, en fin, muchas circunstancias que podían provocar la imposibilidad de que continúe el contrato. Entonces se da el caso fortuito, se invoca esa causal. Muchos contratos hasta lo tienen contemplado en causas, en cláusula específica del contrato, y se deja sin efecto el contrato a través de la rescisión. Y el día de hoy vamos a ver la resolución del contrato. Se deja sin efecto un contrato porque en las cláusulas contractuales se dejó establecida una condición que al momento de acontecer se invoca que se está dando esa condición y por eso se pide la resolución del contrato. Por ejemplo, en los contratos de préstamo queda establecido que si hay un atraso del préstamo de 2 meses, no paga la cuota del préstamo que se hizo, entonces el acreedor se reserva el derecho de dar por terminado el contrato y va a exigir el pago de la totalidad del capital que prestó a la parte deudora. Da por terminado esa relación del préstamo que había otorgado y ya no le da más tiempo, sino que procede a ejecutarlo judicialmente. Exige el cumplimiento forzoso que yo les manifestaba de los contratos. Eso se da porque la cláusula contractual que lo tenía previsto se causó la condición, se dio la condición y por eso se pide la resolución del contrato. Se llama condición resolutoria. Condición para poder pedir la ineficacia de ese contrato porque se dio la causa, la condición que había quedado indicada en el contrato. Y en cuarto lugar, la última forma de ineficacia del negocio jurídico es la revocación del contrato. ¿Cómo dejar sin efecto un contrato? Se elaboró una escritura pública y la persona quiere dejar sin efecto esa escritura pública, quitarle validez a esa escritura pública que ya habían otorgado. Por ejemplo, en el caso de una donación, se hizo la escritura pública de donación de un papá hacia su hijo, pero resulta que el hijo se está portando muy mal con su papá y hasta peleó con su papá. Entonces, si hay situaciones de ingratitud, por los cuales el papá está arrepentido de haberle donado la casa, puede revocarlo. Y se hace la escritura de revocatoria y se lleva a inscribir al Registro General de la Propiedad. Entonces, estos son los dos instituciones que vamos a ver el día de hoy: la resolución y la revocatoria del contrato. Como siempre, les traigo la presentación para que lo vean.
Un momentito que tenemos un inconveniente ahí de sonido, pero ahorita lo arreglamos. Muy bien, licenciada. Consecuencia de una declaración en la segunda parte del tema de la ineficacia del negocio jurídico contractual, vamos a analizar la institución de la revocatoria y la resolución de los contratos. ¿En qué consiste la resolución de un contrato? Este corresponde a la extinción sobrevenida de la relación contractual, que se produce como consecuencia de una declaración de voluntad o de una acción ejercitada por una de las partes por incumplimiento de los pactos establecidos. ¿Qué sucede aquí? Cuando hay un contrato, tenemos la celebración de derechos y obligaciones establecidas en las diversas cláusulas del contrato para cada una de las partes. Cuando se da este pacto, este acuerdo de voluntades entre los contratantes, quedan establecidas en las cláusulas condiciones. Condiciones para ambas partes. La resolución se da cuando ocurre que uno de los contratantes ha incumplido con las condiciones pactadas. Eso da derecho a plantear la resolución de un contrato. El efecto del contrato es la condición resolutoria, producida por el acaecimiento de la condición acordada por los contratantes en el convenio que habían pactado las partes. Condición resolutoria se refiere a las condiciones plasmadas en las cláusulas contractuales. Cuando se produce algún incumplimiento de una de las partes, eso se llama que acontece una condición resolutoria. Acontece un motivo por el cual pueden las partes reclamar el cumplimiento del contrato o bien la resolución, que es dejarlo sin efecto. Por el incumplimiento de una de las partes se da la petición de extinción de la relación contractual. La resolución puede ser pedida de manera expresa o bien puede darse de manera tácita, ya que en los contratos bilaterales, la resolución solo se da en contratos bilaterales porque tienen que haber dos partes. Si una de las partes no cumple, la otra puede pedir el cumplimiento de lo convenido o bien la resolución del contrato. El Código Civil la admite como medio de extinción de las obligaciones y lo califica así por ser el efecto de la condición resolutoria a que el convenio estaba sujeto. ¿Cuándo se da la exigencia del cumplimiento de lo convenido? Es cuando vimos la ejecución del contrato, que puede pedirse a través de la vía judicial, o bien para dejar sin efecto el contrato para que sea declarada la inexistencia de la relación contractual, se da lo que es la resolución del contrato. ¿Qué elementos tiene la resolución? En primer lugar, la existencia de un contrato válido sujeto a condición resolutoria. Que el contrato no se haya consumado de manera total o parcialmente, esté pendiente de cumplimiento.
y el acaecimiento de la condición resolutoria. Condición resolutoria es que se haya dado el incumplimiento de las condiciones contractuales. Condición resolutoria. Según el artículo 1278 del Código Civil, la condición resolutoria expresa opera de pleno derecho. Es decir, se resuelve y extingue el contrato sin necesidad de declaración judicial. Así lo reitera el artículo 1581 del Código Civil, que dice: la condición resolutoria convenida por los contratantes deja sin efecto el contrato desde el momento en que se realiza sin necesidad de declaración judicial. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento quedó en una de las cláusulas la condición acordada por ambos sujetos procesales de que si la renta se dejaba de pagar durante 2 meses, se daría por terminado el contrato de arrendamiento. Si sucede eso, hay incumplimiento del pago de la renta por más de 2 meses, entonces aquí en este caso se declara por acuerdo de voluntades y lo que prevalece es lo acordado en el contrato, que se deja sin efecto ese contrato de arrendamiento, porque se dio la condición que había quedado pactada por las partes fue incumplida. Un contratante incumplió con su responsabilidad de pagar la renta. Entonces, en ese caso, se da la resolución del contrato. La razón del precepto es clara. Si uno de los contratantes no quiere o no puede cumplir, más vale aceptar tal realidad y permitir al otro contratante que dé por resuelto el contrato. Reconocerle esa facultad resolutoria del contrato con base al cumplimiento de la otra parte. Porque una parte cumplió a cabalidad con lo acordado en el contrato, pero hay una de las partes que dio incumplimiento y por ese motivo se pide la resolución. Clases. La expresa es la condición resolutoria que opera de pleno derecho. ¿A qué se refiere cuando dice pleno derecho? A que expresamente acordaron las partes en el contrato, lo cual es ley entre las partes, que si, por ejemplo, había incumplimiento de 2 meses de renta, se daba la resolución. Por eso se llama que opera de pleno derecho, cuando es de manera expresa, porque quedó plasmado en una cláusula del contrato esa condición. Jessica, algo a todo tu micrófono. Y de manera tácita es si una de las partes no cumple lo establecido en el contrato. La otra parte puede pedir el cumplimiento del contrato. Para eso requiere autorización judicial a través de lo que se llama ejecución forzosa para que sea cumplido el contrato. ¿Sí? Se llama resolución a una extinción sobrevenida de la relación contractual que se produce como consecuencia de una declaración de voluntad o de una acción ejercitada por una de las partes, que no es, sin embargo, reflejo de una facultad absolutamente libre, sino que tiene que encontrarse fundada en una hipótesis o supuesto de hecho a tal efecto previsto en la ley. O sea, lo que quedó previsto, si acontecía en el contrato, si podía acontecer,
cierta circunstancia en el contrato quedó establecido a futuro. Entonces, si acontece esa situación, es que se da la resolución. Es aquella facultad que tiene una persona contratante para dejar sin efecto un contrato perfectamente válido, que no tiene defectos ni vicios estructurales. El principio de conservación del contrato que obliga a respetar los pactos establecidos y tiende a mantener la validez de la relación contractual. El artículo 1278 del Código Civil expresa: la condición resolutoria, de manera expresa, opera de pleno derecho, es decir, resuelve, extingue el contrato sin resolución judicial. Según el artículo 1581 del Código Civil, la condición resolutoria convenido por los contratantes deja sin efecto el contrato desde el momento en que se realiza sin necesidad de declaración judicial. Por ejemplo, en el caso del arrendamiento que les mencionaba, la condición era que no podía haber un atraso del pago de la renta por más de 2 meses. Al acontecer esa situación, por ejemplo, el inquilino no pagó durante más de 2 meses la renta, en ese caso ya no hay necesidad de acudir para que sea declarada la resolución del contrato, sino que simplemente por haber acontecido la condición, se pide la desocupación del inmueble, por ejemplo. Ya no hay necesidad de pedir la resolución, sino que de una vez, en la parte forzosa, de ejecución forzosa, se pide el desahucio. Si uno de los contratantes no quiere o no puede cumplir con el contrato, más le vale aceptar tal realidad y permitir al otro contratante que dé por resuelto el contrato. Reconocerle una facultad resolutoria del contrato con base en el cumplimiento de la otra parte. Quien puede plantear la demanda, el litigio, es la parte que no dio el motivo del incumplimiento. ¿Cuáles son las características de la resolución? Se trata de un instrumento exclusivo de las relaciones obligatorias establecidas en el contrato. O sea, quedó plasmado por escrito lo que acordaron los contratantes. También es un medio de protección o defensa de una de las partes que sí cumplió. O sea, la defensa, el derecho de plantear la acción la tiene el que ha cumplido a cabalidad con lo convenido en el contrato. Sus efectos se retrotraen al momento de la celebración del contrato, lo que obliga a las partes a la restitución de las prestaciones debidas. Dependiendo cuál es la situación, al dejar sin efecto el contrato, definitivamente tienen que existir cuentas cabales, ¿verdad? Requisitos: que el reclamante o demandante haya cumplido con su obligación. Si la otra parte no ha cumplido, aunque no sea de manera total, sino solo parcial, el incumplimiento afecta al que reclama la resolución. Que se encuentren ligadas las partes por un contrato bilateral y que la obligación cuyo incumplimiento fundamenta el ejercicio de la facultad resolutoria sea exigible.
¿Cuáles son los efectos? El Código Civil lo regula como un medio de extinción de las obligaciones y lo califica de efecto de la condición resolutoria a lo que lo convenido está sujeto, para que vuelvan las cosas al estado en que se hallaban antes de celebrarse el contrato. Las partes deben restituirse lo que habían percibido. Si una de las partes no cumple, la otra parte puede pedir el cumplimiento de lo convenido o bien la resolución del contrato. El artículo 1535 requiere el principio que todo contrato bilateral se considera que existe una condición resolutoria. El incumplimiento de una de las partes apareja el derecho de la otra de ejercer alternativamente y según el caso, la acción resolutoria o la acción de ejecución contractual. O sea, estas son dos. Una es la acción de ejecución contractual y la otra, la acción resolutoria. Y en ambos casos existe el pago de daños y perjuicios si lo hubiere, a favor del inculpable. Acciones que se pueden intentar conforme el artículo 1535 y 1536 del Código Civil. Ahora pasamos a lo que es la revocación del contrato. La revocación del contrato proviene de una declaración de voluntad que constituye un acto jurídico unilateral por el que se deja sin efecto otro contrato cuya existencia o subsistencia depende de la misma voluntad de la persona. En este caso de la revocación se dan aquellos contratos en los cuales solo una persona aparece ante el notario a constituir una declaración en instrumento público. Solo corresponde a negocios jurídicos unilaterales, como los testamentos, y aquellos que tengan causa gratuita, como en el caso de la donación. También está el caso del mandato, que también una sola persona puede dejar otorgado un mandato, o el caso del comodato, cuando una persona concede el derecho de uso de un bien a otra persona de manera gratuita, ese es el comodato. Es voluntad de la persona de manera unilateral de disponer de sus bienes, de los bienes que le han pertenecido y dispone de ellos si quiere dejarlo por voluntad, última voluntad, a favor de una persona o bien gratuitamente a través de la donación. A eso se refiere esta clase de revocación. Dice, por una declaración unilateral que se cumplan los presupuestos previstos legalmente para que el acto que se está revocando sea válido. Es la facultad concedida por la ley a quien en un negocio o contrato lo ha otorgado, autorizado o le ha entregado algo a otra persona o al otro contratante y decide retirarle lo concedido en los casos y con los requisitos y formalidades que la propia ley establece. Por ejemplo, tenemos que una persona de manera unilateral otorgó testamento por causa de muerte. Si el testador decide revocar un testamento y hacer otro, otorgar otro, lo puede hacer, si es su voluntad, lo puede cambiar cuantas veces él lo desee.
De igual manera, una donación. Una donación a título gratuito, otorgada, por ejemplo, por un padre a favor de uno de sus hijos, donde le concede en donación gratuita un bien inmueble. Si él lo desea, puede revocar esa donación. Revocar quiere decir dejar sin efecto la donación a través de otra escritura pública, por eso es otro acto, ¿sí? Y la ley establece en qué casos puede revocarse la donación, específicamente en casos por causa de ingratitud. Tiene carácter excepcional y se fundamenta unas veces en autonomía de la voluntad del revocante y otras en alguna actitud desleal del otro contratante. Por ejemplo, tenemos el caso del testamento. La revocación de un testamento está basado en la autonomía de la voluntad del testador. El testador es libre de disponer si quiere dejar sin efecto un testamento y otorgar otro nuevo. Eso se basa en autonomía de la voluntad del revocante. Y el otro caso es el caso de una actitud desleal del otro contratante. Por eso, como ejemplo, el caso de ingratitud. Entonces, puede revocarlo el que había otorgado la donación. Ejemplo, dice, el contrato de donación entre vivos, regulado en el artículo 1867 del Código Civil, la revocación de la donación por ingratitud solo puede hacerse contra el donatario. Sin embargo, si hubiere sido iniciada en vida de éste, también podrá continuarse contra los herederos. ¿Cuáles son las clases de revocación? La unilateral y la judicial. La unilateral, como son contratos unilaterales, quien va a dejar sin efecto ese contrato, ya sea un testamento, una donación, un mandato, lo va a hacer únicamente la persona que lo otorgó. Y de manera judicial puede darse el caso que la revocación sea en fraude de acreedores. A eso se le llama acción pauliana. Y tenemos, cuando es unilateral, consiste en la facultad otorgada por la ley a un sujeto de derecho para retirar la autorización o entrega de algo, de un bien, al otro contratante. O sea, retirar la autorización quiere decir que se lo tiene que devolver. Si ya había hecho la entrega, va a revocar el contrato de, por ejemplo, de donación, tiene que devolverle el bien que le había otorgado de manera gratuita en una donación. En ese caso, con la nueva escritura pública que se celebra, tiene que cancelarse en el Registro General de la Propiedad. Es una donación que se había otorgado por causa de una ingratitud, por ejemplo. En el contrato de mandato, el contrato de mandato es voluntad del mandante otorgar el mandato. Y por supuesto, si lo quiere dejar sin efecto, lo puede hacer de manera unilateral. Simplemente se le comunica al mandatario que ya no va a representar al mandante.
Y en el contrato de donación vamos a específicamente ver que nuestro Código Civil regula los casos de ingratitud de una donación. Dice el artículo 1866 del Código Civil dice: la donación gratuita y la onerosa en la parte que constituye la donación efectiva pueden ser revocados por causa de ingratitud del donatario. Si se comete algún delito contra la persona, la honra o los bienes del donante, su cónyuge, conviviente de hecho, sus ascendientes o descendientes. La segunda causa es por acusar o denunciar de algún delito al donante. Y la tercera, por negarse indebidamente a alimentar al donante que careciere de bienes, y si lo desamparare o abandonare cuando estuviere necesitado de asistencia. En esos casos, el artículo 1867 dice que la revocación de la donación por ingratitud solo puede hacerse contra el donatario. Sin embargo, si hubiera sido iniciada en vida de éste, podrá continuarse contra los herederos. También el Código Civil habla el caso del comodato, artículo 1963, como les mencionaba, el comodato es cuando se da en calidad de préstamo un bien mueble. Entonces, de manera gratuita, no a cambio de ninguna remuneración. El procedimiento judicial o por fraude de acreedores, conocido como acción pauliana. Esta acción se define como la facultad que el ordenamiento jurídico concede a todo acreedor para proceder por derecho propio a impugnar los actos válidamente celebrados por el deudor, que por su carácter fraudulento produzca un perjuicio y éste no pueda cobrar de otro modo lo que se le debe. Esta acción pauliana es definitivamente un procedimiento judicial que es utilizado por la parte acreedora para defender un bien que se le había dado en garantía. Entonces, al revocarlo por donación, no se le puede perjudicar en ese derecho de garantía que ya previamente se le había concedido por un préstamo que había dado. A eso se le llama acción pauliana. La acción pauliana tiene como finalidad la reparación del perjuicio que causa al acreedor la situación provocada por un acto del deudor que disminuye su patrimonio en forma tal que resulte insuficiente para la íntegra satisfacción del crédito. Para eso es la acción, para defender la garantía que tenía el acreedor. No se puede hacer efectiva una revocación en fraude de acreedores. Va dirigida a la reparación del perjuicio del acreedor, cuyo crédito no tiene garantía real. Está interesado en que ingresen nuevos bienes al patrimonio de su deudor, o al menos que no disminuyan los que ya integran cuando lo contrajo la obligación. O sea, no puede perjudicar cuando ya está garantizado el cumplimiento de una obligación sobre un bien. En este caso no puede la reparación intervenir. El artículo 1329 del Código Civil dice: la obligación personal queda garantizada
con los bienes enajenables que posea el deudor en el momento de exigirse su cumplimiento. De ahí el interés de los acreedores en acción oblicua o subrogatoria, la que permite demandar a los deudores. ¿A qué se refiere esta subrogación? Como vimos en Derecho Civil 2, la subrogación consiste en que una persona tiene un bien dentro de su patrimonio, pero puede venderlo y de esa manera sustituirlo por otro bien, como podría ser el dinero que tiene en el banco, producto de la venta de un inmueble. Hay una subrogación porque en lugar del inmueble, ahora tiene a plazo fijo, por ejemplo, depositado el dinero en una institución bancaria. Entonces, eso permite a los acreedores poder cobrar el bien que tenía en garantía. ¿Cuáles son los efectos? La revocación unilateral extingue el negocio o contrato. Y las partes deben devolver lo que hubieren recibido. La diferencia entre rescisión unilateral y revocación unilateral. En primer lugar, tienen en común ambas modalidades de ineficacia contractual, que son facultades que la ley concede en determinados casos a uno solo de los contratantes. Ambos son de naturaleza excepcional, pues no es común que lo criado por consentimiento se disuelva sin acuerdo. Las diferencias de manera sencilla son las siguientes. Se puede rescindir unilateralmente quien en el negocio o contrato recibió un encargo o una obligación que él es imposible cumplir o que no puede cumplirla sin detrimento para sí. Y el otro caso, el de la revocación, dice, puede revocarse unilateralmente quien en el negocio o contrato otorgó, autorizó o entregó algo al otro contratante, quien debe devolvérselo. Ese es el caso de la revocación. O sea, que tanto rescindir como revocar permite perder la eficacia del contrato. En el caso de la rescisión, la obligación es cumplir de los contratantes. O que si hay alguien que está incumpliendo con lo pactado en el contrato, entonces se pide la rescisión. En el caso de la revocación, es dejar sin efecto un contrato otorgado por los contratantes y que haya quedado establecido en las cláusulas del contrato en qué iba a consistir esta revocación. Y muchas gracias. Bueno, ya estoy acá a las órdenes, a ver qué necesitan, que les amplíe, que lo analicemos, algún caso que ustedes recuerden, si tienen alguna duda. Hola, ahí está. Sí, Buenas noches, licenciada. buenas Noche, noches, licenciada. qué bueno Buenas noches, licenciada. qué bueno que están todavía en su clase. Bueno, Licenciada, disculpe. ¿quién habla? ¿Quién habla? René Morales, licenciada, a sus órdenes. Muy bien, René, ¿qué tal está? Bien, Bueno, gracias, licenciada. Fíjese que tengo una duda. Usted hablaba de las donaciones, que se tenía que devolver el bien, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando hay revocación, se deja sin efecto la donación y en base a esa escritura pública, o sea, se constituye en escritura pública la donación, porque la ley establece que las donaciones
solo se otorgan en escritura pública. Entonces, si quiere revocarlo el donante, tiene que hacer otra escritura pública para revocarlo. Y tiene 60 días para notificar al donatario. ¿Sí? Para notificar que hizo esa escritura de revocación de la donación. Si el donatario no dice nada, esto se inscribe en el Registro General de la Propiedad y surte sus plenos efectos. Deja sin efecto la donación anterior, la escritura anterior donde se había donado. Lo deja sin efecto. Y ya regresa al patrimonio del donante. ¿Sí? Ahora bien, si el donatario, cuando le notifica que el donante hizo esa escritura de donación, entonces puede oponerse a esa revocatoria que hizo el donante. ¿Por qué? El donante tiene que poner en la escritura cuál fue el motivo de la revocación. No es así solo porque él lo desea, no. Los motivos de la revocación están en el artículo 1866 del Código Civil. Ahí establece 3 incisos ese artículo. Para revocar la donación tiene que tener uno de estos motivos y ponerlo en escritura, el motivo por el cual está revocando. Por ejemplo, por negarse indebidamente a alimentar al donante que careciere de bienes, o si lo desamparare o abandonare cuando estuviere necesitado de asistencia. Ese es un motivo por el cual puede revocarse la donación. Y lo tendrá que poner en esa escritura, el motivo. Si se opone el donatario porque dice no es cierto eso, señor juez, me está revocando la donación, pero no es cierto lo que me opongo a que me revoque la donación porque no es cierto, no es solo de decirlo, lo tiene que probar. Y por supuesto, en un debido proceso, el donante también tendrá que demostrarle al juez que la causal por la cual revocó es cierta. ¿Sí? Sí, sí, licenciada. Sí. Pero usted había en algún momento habló de devolver la donación. Revocar, se revoca. Ok, gracias, Ligda. Hoy sí, entendí. Gracias. Se revoca. Es que lo que yo les estoy explicando es la revocación, esa institución de la revocatoria, de la revocación, que produce la ineficacia del negocio jurídico. ¿Por qué a la ineficacia? Porque se había hecho una escritura en la cual había donado, pero después dice el donante, yo no quiero que siga esa donación, quiero recuperar lo que yo había donado. Y lo puede hacer, pero solo teniendo prueba de lo que dice el artículo 1866. Y lo tiene que notificar al donatario. Si el donatario no se opone, pues le queda firme y el registro general, si fuera un bien inmueble, el registro general de la propiedad procede a cancelar la donación anterior y pone otra vez como propietario al donante. El registro hace esa operación registral. Devolviéndole el inmueble, digamos. Usé la palabra devolviéndole por el hecho de que vuelve a aparecer en el registro de la propiedad a nombre del donante, porque se le regresa el derecho de propiedad. Si no se opone el donatario. Si el donatario se opone, entonces hay un juicio, hay un debido proceso
en el cual tiene que el juez decidir en base a la prueba. Ok, licenciada, muchísimas gracias. Muy Vaya, amable. servirle de don René. Sí. ¿Otra duda que tengan? ¿Alguien que tenga alguna experiencia y la quiere compartir aquí con los compañeros? ¿No? Ya tienen hambre, ya quieren ir a cenar, ya se cansaron. Hola. Licenciada, una pregunta. O sea que esa donación en escritura pública es también condicionada, ¿verdad? O sea que no puede... No, lo que sucede es que la ley, ustedes saben, las leyes, cuando se puso en vigencia el Código Civil, puso estas normas. Sí, hay normas, la ley establece normas. Y esas normas cumplen la razón de ser, por eso les hablaba yo incluso de la exposición de motivos. ¿Por qué se hace, por qué el legislador dejó ese artículo 1866 estableciendo esas causales por las cuales quien ha dado un regalo, por ejemplo, un papá que le da una casa a su hijo, ¿sí? Le dio de regalada la casa a su hijo, pero es su hijo, pues. Pero dice, en vida te quiero heredar, hijo. En vida. No quiero dejar yo que tengan que estar tramitando intestados o procesos testamentarios. Mejor de una vez te voy a dejar a tu nombre la casa. Y se la deja. Y el hijo eso era lo que quería, era que le pasara la casa a su nombre. Pero él no pagó ningún precio, ¿verdad? Sino que fue un regalo. Y de ahí resulta que como la casa ya está a su nombre, le cambia la chapa a la casa para que el papá ya no pueda entrar ahí, por ejemplo. Eso lo vi yo en un caso. Le cambió hasta la chapa de la casa y cuando tocaba al viejito para querer entrar a la casa, ni le abrió la puerta. Ay, no, mucho molesto, ya está viejo, que vaya a ver a dónde se va. Hay corazones duros, hay corazones duros. Entonces, la ley dejó previsto esto. ¿Qué sucedió con el señor que ya, en ese caso era la hija? La hija ya no lo dejó entrar porque el marido de la hija la aconsejaba que se fuera a otro lado, el suegro ya no lo quería ahí. Ese apartamento que él está ocupando lo podemos alquilar y ganar dinero, le decía el yerno a la hija. Y la hija, dejándose llevar por lo que le decía el marido, cambió la chapa de la casa y ya no dejó entrar al papá que le había regalado, le había donado la casa. Entonces el señor tuvo que irse a pedir posada, como decimos los guatemaltecos, a otra casa y vino, era un ministro de la iglesia, era una persona que no tenía vicios ni hacía escándalos, era una persona servidora en la iglesia. Entonces, ¿qué hizo él? Los mismos de la iglesia lo apoyaron. Dijeron, mira, habla con tal abogado, es un buen abogado, él te puede ayudar. Y efectivamente, lo que hizo fue la revocación de la donación. Aplicó la norma, la ley. Y le revocó a la hija la propiedad que le había donado. Revocó esa escritura. Porque estamos viendo el tema de la ineficacia del negocio jurídico. Entonces, para poder dejar sin que siguiera surtiendo efecto la donación que él ya había dado por la ingratitud de la hija, utilizando el artículo 1866, procedieron a notificarle
y la hija, cuando vio que le había revocado la donación, se opuso a la donación, a la revocatoria. No quería que le cancelaran la donación. Pero en base a las pruebas aportadas, porque el abogado que hizo la revocatoria de la donación, por supuesto, se preparó con medios de prueba para poder contestar la oposición a esta donación, a esta revocación de la donación. La hija no quería, pero efectivamente sí había hecho eso de ya no dejar entrar al papá, negándole toda asistencia, y eso no es así, ¿verdad? Digamos, yo pongo el ejemplo del papá, pero puede ser una tía, incluso una amiga, la que hace las donaciones, ¿verdad? Porque una persona puede disponer libremente de sus bienes, como le parezca, ¿va? Entonces, para eso el legislador normó, pusieron estas leyes para proteger la institución de la donación. Aparte es cuando se hace una escritura de compra-venta. Pero cuando hay una compraventa, sí hay la transferencia del derecho de propiedad, pero a cambio de un precio, de un valor, de un pago. Tuvo que haber dinero comprobable de que sí se pagó el precio de la compraventa. Anteriormente, muchos notarios, en lugar de hacer una donación, hacían la compraventa de una vez. Pero ¿qué procede si se hace una compraventa donde no hay un precio? Donde nunca se pagó un centavo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué hay ahí? Según lo que hemos visto de Hay La nulidad. donación. Donación. No hay Donación. negocio. Donación, hay vicio en el consentimiento, porque no es la realidad. El notario utilizó un instrumento público que no era el correcto, porque si no había un pago, no había un precio, puede invocarse la nulidad del negocio jurídico porque no hay ningún pago. Fíjense, hubo una simulación de negocio jurídico. Se hizo un negocio jurídico que no era el correcto. Porque si es solo un regalo que se está dando el bien, no hay pago. ¿Y por qué se va a hacer compraventa si no está pagando nada la persona que está recibiendo la transferencia de la propiedad? Es muy delicado hacer instrumentos públicos que no son los correctos. Ahí resulta no solo demandado el que hizo ese instrumento público, el notario también tiene responsabilidad civil el elaborar instrumentos públicos que no son los correctos. El faltar a la verdad es muy delicado, tiene consecuencias. Arnoldo, buenas noches. Sí, sí, licenciada. Por ejemplo, en el caso de una donación, ahí dentro de la escritura no se puede poner una cláusula ahí que mientras tanto la persona exista, debe de estar viviendo en el lugar. Exacto, perfecto. Eso se hace y se llama usufructo vitalicio. Ah, bueno. Se reserva el usufructo vitalicio. Esa cláusula se pone dentro de las cláusulas contractuales de la donación. Sí, pues ahí no hay para dónde, ¿vale? ¿Sí? No solo el usufructo, o sea que además de las causales que están aquí, el tener el derecho real de usufructo todavía es de una vez el restablecimiento del derecho real, ¿verdad? Muy bien, está bien, Pero, gracias. pero el usufructo es solo derecho de uso, goce y disfrute del bien. En cambio, en la revocación de la donación, le quita el derecho de propiedad de una vez a la persona. Ah, bueno. Sí, pues. Ahí le cancela en el registro general la transferencia de propiedad que se había hecho.
es todavía, o sea, retrotrae el caso de una vez. Le dejas nulo la escritura de donación que le había hecho anteriormente. Y pues, Es más drástico lo que es revocación, tengo otro caso, Lito. porque la revocación regresa a nombre del que era el propietario, del que había donado, del donante. Sí, a ver, Arnoldo, dígame. Sí, mire, otro caso. Por ejemplo, cuando en un matrimonio por ejemplo, están separados, pero no están divorciados, pero las hijas son las que tienen la casa. Son los que parece que por medio de un abogado, según yo digo que ahí hay como fraude ahí, porque las hijas son las que aparecen como dueñas y él todavía estaban separados, pero la señora falleció, ¿verdad? Sí. Pero no, solamente estaban separados, no, estaban divorciados. Bueno, vamos a ver algo. La casa estaba a nombre de la señora. De la señora, así es. Sí. Sí. El papá, el papá de las hijas no Sí, estaba divorciado de la mamá, solo separados. solo estaban separados, pero existía vigente el vínculo matrimonial. Sí, estaba vigente. Óigame, pues. Entonces, probablemente se quedó intestada o dejaría testamento, Sí, pues. ¿verdad? Si dejó testamento y dejó dicho a favor de quién dejaba la casa, ¿qué es lo que prevalece cuando hay un testamento? Don Arnoldo. La voluntad de la persona. Sí, pues. Muy bien, lo que el testador dejó plasmado. Ahora bien, cuando hay un matrimonio, Ajá. hay 3 regímenes económicos. Si se casaron por separación de bienes, el esposo separado no tiene ningún derecho si la señora dejó un testamento donde lo desheredaba, ¿va? No tiene ningún derecho. Pero si fuera comunidad de gananciales. Ahí sí tenía derecho a su 50% de los gananciales. Y son 3 casas. Muy bien, pero si no planteó ninguna reclamación, nunca ha reclamado nada, porque cuando se lleva un sucesorio, eso se los explicaron a ustedes en Civil 2 el año pasado, cuando les dieron lo del derecho sucesorio. Cuando hay un trámite de un proceso sucesorio, hay publicaciones de edictos. ¿Se recuerda? Sí, licenciada. Con esos edictos, ahí se entera con qué abogado o si es judicial el trámite del sucesorio. Entonces se presenta la persona a plantear oposición o a reclamar la parte que le corresponde en los gananciales. ¿Sí? Y entonces lo tienen que incluir dentro de las personas que tienen derecho sobre los bienes. Pero si se terminó el trámite del sucesorio, y él se dio cuenta hasta que ya había terminado el sucesorio, tiene opción de plantear ante un juzgado de primera instancia civil que sea a reclamar la parte de los bienes que él estima que le corresponden, ¿verdad? Pero tiene que plantear su proceso. Yo les he dicho que en derecho civil todo es a petición de parte. 10 años tiene, ¿verdad? 10 años tiene para poder hacer la reclamación. Pero si él nunca reclamó nada, es un consentimiento tácito, ¿verdad? Él lo dejó así. La señora tiene 8 años de fallecido. Entonces sí podría plantear una demanda antes de que le cumplan los 10 años, ¿verdad? Porque si no, prescribe el derecho a reclamar. Al cumplirse los 10 años, prescribe el derecho. Sí. ¿Y sabe por qué?
porque si él está enterado y no ha buscado la ayuda legal para poder hacer la reclamación, entonces él lo ha consentido. Sí, pues. Ah, bueno. Todo derecho tiene que reclamarse. Sí, pues. Por ejemplo, que el señor de aquí que le cambió la chapa de la casa a la hija y ya no lo dejó entrar. Si él solo da la vuelta y se va y va a ver dónde va a vivir, quién le da posada, o en fin, y no dice nada, los jueces de oficio no saben cómo está viviendo cada persona, ¿verdad? ¿Cuál es el daño que le están haciendo? Los jueces no lo saben. Tienen que plantear su acción. De oficio, en algunos casos, pues tiene que haber denuncia, lo hace el Ministerio Público. La investigación criminal la hace el Ministerio Público, pero pide denuncia, ¿verdad? En civil no. En civil tiene que plantearse la demanda. Tiene que plantearse la acción donde la persona está reclamando su derecho. Pero según el artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil, cada persona que plantea una demanda, desde el principio de la demanda tiene que ofrecer los medios de prueba que tiene. Tiene que probarse. En civil el juez no es investigador, como en el Ministerio Público que hay fiscales. No. En civil son las partes, los sujetos procesales, los que tienen que aportar la prueba. Porque impera un principio que se llama carga de la prueba. Principio dispositivo que dice que todo es a petición de parte y principio de la carga de la prueba que en civil todo lo debe probar cada sujeto procesal. Así es. Bueno, otra pregunta. Rudy, buenas noches. Rudy, puede preguntar. Sí, tengo una duda, licenciada. Póngase, yo he visto algunas escrituras, bueno, póngase, mi mamá pues nos dejó bienes, pero se puso compra-venta simbólica. Obviamente es nuestra madre, ¿verdad? Ella no podía no usó la figura donación, ¿verdad? Sino Pero compra-venta. eso fue el notario el que hizo mal su trabajo. Lo hizo incorrecto el notario. Pero, como le digo, en derecho civil, si nadie reclama, entonces no pasa nada. Si todos están de acuerdo, no pasa nada. Pero ahí en eso de compra-venta simbólica, no aplica la revocatoria, ¿verdad? No, si no hay nadie que lo pida. Donación. Sí. O sea, tendría que haber una persona que va a demandar. Pero si nadie lo demanda, no hay problema. Su mamá no lo va a demandar a usted. No. Bueno, sus Prácticamente, hermanos tampoco. sí, porque a todos pues les dio, pero Sí. usted sabe que la mamá, como lo quiere a uno, no va a aquello de volvérselo a quitar, ¿verdad? Tal vez por eso se puso la figura de compra-venta simbólica. No, el notario no debió de haber hecho esa escritura de compraventa. Ahí el trabajo que hizo el notario está incorrecto. Lo que debió de haber hecho es donación, porque usted no pagó ningún precio. Sí, es cierto. Debió el notario de hacer donación, Donación. no compraventa. Sí, mire, y ese caso que expuso Arnoldo, póngase que no hubiera sido con bienes gananciales, sino separados, ¿verdad? Prácticamente quedó intestado. ¿Y a quién le queda esa propiedad? A los hijos. O sea que el señor ya no tendría parte para nada. No, cuando hay separación de bienes, no, ya no hay derecho.
tiene derecho a la sucesión hereditaria, eso sí. O sea Por el que, vínculo del matrimonio, sí hay derecho a sucesión hereditaria. Pero si hay un testamento que lo deshereda, entonces ni eso. sí, pues, Ni gananciales ni sucesión hereditaria porque lo desheredó en un testamento. muy amable. Gracias, licenciada. Pero si no fue un intestado, sí puede reclamar su derecho como heredero, aunque esté por separación de bienes. Muy bien, muy bien. Ujú, ujú. Gracias, Depende licenciada. cómo se casan, en fin, Sí, pues, ¿verdad? Sí, son los 3 regímenes económicos del matrimonio y está, en fin, si hubo testamento o no hubo testamento, si solo fue intestado. Todo eso tiene que ver. gracias, Por licenciada. eso Muy amable. ustedes están aprendiendo y están aprendiendo cómo debe hacerse correctamente las cosas. Muy bien. Sí, Gracias. sí, Gracias. vaya, muy bien. Entonces, el próximo jueves ya vamos a ver directamente los contratos. Por cada contrato, yo les voy a ir enseñando eso. Entonces, si ya no hay preguntas, los dejo por acá. Que vayan a descansar, a comer. Ya es hora de alimentarse. Muy feliz noche. Feliz Feliz noche, noche, licenciada. licenciado. Buenas noches. Licenciada. Feliz noche, licenciada. Muchísimas Gracias. gracias, licenciada. Buenas Bendiciones. noches. Igualmente, cuídense. Buenas noches, se cuidan. Hasta luego. Buenas noches, licenciada.